para grabar. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad número 4, ¿sí? Les voy a poner la pantalla para compartir. Ahí está. Perfecto. Hoy vamos a hablar, es una unidad muy cortita, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los colores y la señalética de seguridad, ¿sí? Y un poquito de algunas normas ISO, IRAM, para el tema de cañerías, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Primero y en principal, señalización, ¿qué es? ¿Qué fin tiene señalizar? Nosotros que somos muy de poner señales, señaléticas tanto verticales como horizontales, para indicar algo. Entonces, ¿Le informa? exactamente, ¿sí? Primero y en principal, o sea, con la señalización yo lo que tengo es que llamar la atención de la gente, ¿sí? Cuando llamo la atención de la gente tiene que saber qué es lo que yo necesito informarle, ¿sí? Y en base a lo que necesito informarle, ¿sí? Va a haber una reacción de las personas. Entonces, como misión, ¿sí? Como objetivo fundamental, lo que vamos a decir es que tiene que llamar la atención sobre algún tipo de situación o sobre algún tipo de peligro que haya, ¿sí? Y eso lo que hace es lograr que el individuo tenga una reacción ante esa señalización que me está indicando algo. Las señalizaciones tienen que ser eficaces. Yo cuando voy a colocar una señalización o a recomendar, ¿sí?, la colocación de ciertas señalizaciones, tengo que recomendar en base a que sean eficaces, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la eficacia, la verificación de la eficacia de esa señalización? Primero, que atraiga la atención, ¿sí?, a todas aquellas personas que la miren, ¿sí? Que esa señalización me muestre, ¿sí?, por ejemplo, un riesgo, ¿sí?, o me muestre una información o una obligación, ¿sí?, con antelación. ¿Qué quiere decir esto? Que si me está mostrando un peligro, un riesgo, ¿sí?, antes de que ocurra, supongamos que me está indicando que el piso está mojado, ¿sí?, donde voy a tener una señalización horizontal, me está indicando que el piso está mojado, ¿sí?, yo tengo que verla, ¿sí?, tiene que atraer la atención esa señalética que coloquen para que yo no pase por ahí y me caiga, ¿sí? Entonces, por eso dice que tiene que ser, que me indique a mí con antelación a que ocurra un hecho, ¿sí? Que me dé un mensaje que sea claro y que yo lo pueda interpretar, ¿sí? Que me informe cómo tengo que actuar, ¿sí?, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí?, que sea adecuada al entorno del trabajador, y esto es en función del tamaño, ¿sí?, y del tipo de señalización que yo voy a colocar, ¿sí?, de acuerdo a la información que yo quiero dar, ¿sí? Y que el material sea de alto impacto, sea resistente, ¿sí?, a cualquier tipo de impacto, como puede ser la acción climática, el sol, la lluvia, el viento, ¿sí?, que no lo coloque y que con el tiempo termine todo desteñido porque le está dando el sol, o arruinado porque se mojó con la lluvia, por ejemplo, ¿sí? Y que tenga un tamaño que la gente pueda verlo a una cierta distancia. Dentro de los tipos de señalizaciones, yo voy a tener, por ejemplo, las ópticas, ¿sí?, donde yo voy a ver tamaño, donde voy a ver una forma, donde voy a ver ciertos colores, ¿sí?, a través del sentido de la vista. Voy a tener señales que son acústicas, ¿sí?, que las voy a sentir a través del oído, y voy a tener señales que son táctiles, ¿sí?, que son por lo general el tipo de señales que usan los hipoacúsicos, ¿sí?, o los ciegos, para poder determinar, ¿sí?, esa información que me está proporcionando mediante la forma que tiene esa señalética, ¿sí?, y la textura. Dentro de las señales ópticas, que es lo que más nosotros vemos, tenemos las señales de seguridad, las luces, los letreros, las etiquetas, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo,
una señalética que me indica que por ahí, digamos, hay que tener una cierta precaución para la circulación de bicicletas, ¿sí? Porque hay una circulación de bicicleta, entonces yo tengo que tener precaución cuando ando en otro vehículo, ¿sí? Hay otra señalética que me dice que está prohibido, ¿sí?, que el personal esté en esa zona, ¿sí? Y hay otra señalética que es lumínica, ¿sí?, como pueden ser los semáforos, que a mí me están indicando a través de colores, ¿sí?, qué es lo que tengo que hacer, si me detengo, si sigo adelante, ¿sí?, o me está indicando el amarillo, por ejemplo, que tengo que tener precaución porque ya va a cortar, ¿sí?, y va a dar el rojo, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, en las señales de seguridad, ¿sí?, yo tengo una combinación con una forma geométrica, con un color y un pictograma, un símbolo, y esa combinación de estas tres cosas es lo que a mí me va a dar una información, ¿sí?, que va a ser precisa. En el caso nuestro estamos hablando de la seguridad, entonces esa información, ¿sí?, va a ser precisa en relación a la seguridad, ¿sí? La señalética de seguridad tiene que atraer la atención del trabajador, ¿sí? Tiene que ir directamente a una sola interpretación, o sea que no tiene que ser ambigua, ¿sí? Tiene que ser clara, lo más sencilla posible para que yo pueda interpretarla, ¿sí? Tiene que informar al trabajador cuál es la acción específica, ¿sí?, que tiene que seguir en cada uno de los casos o cada una de esas señaléticas que yo utilice, ¿sí? Y obviamente que se pueda cumplir en la práctica, como por ejemplo una señal de la obligatoriedad de elementos de protección personal, como puede ser guantes, puede ser casco, puede ser calzado de seguridad, ¿sí? O sea, que se pueda cumplir en la práctica. Para poder transmitir esa información, yo uso colores, ¿sí? Colores que ya están normados para transmitir el mensaje. Entonces, cuando yo quiero indicar que hay una prohibición, ¿sí?, que ahí hay un equipo o un dispositivo de seguridad, ¿sí?, o una parada de emergencia, o, por ejemplo, con todo lo que es sistema de lucha contra incendio, voy a utilizar el color rojo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero advertir, ¿sí?, que algo, hay un riesgo específico, hay un peligro específico, o quiero delimitar un área, ¿sí?, lo que utilizo es el color amarillo. Si yo necesito comunicar situaciones, ¿sí?, como por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, o puede ser señalizaciones, ¿sí?, en las vías de escape, en caso de los planes de evacuación, ¿sí?, utilizo el color verde. Y si quiero indicar que hay una obligación, ¿sí?, de uso, por ejemplo, utilizo el color azul. Pero más allá de tener estos colores que a mí me indican una prohibición, una obligatoriedad, ¿sí?, la presencia de algún riesgo, yo necesito contrastar esos colores con otros colores. Entonces, por ejemplo, el color rojo por lo general contrasta con el color blanco, el color amarillo con el color negro, y el verde y el azul también hacen un contraste dentro de la señalética de seguridad con el color blanco, ¿sí? Por ejemplo, en las señales de prohibición, yo tengo un círculo, ¿sí? Por lo general las señales de prohibición son con círculos, que tiene una banda, ¿sí?, en el medio, y que esa banda, obviamente cuando voy a diseñar o cuando voy a comprar, ¿sí?, esa banda que está en el medio, ¿sí?, tiene que estar a 45 grados de la horizontal, ya sea, ¿sí?, de la parte superior o de la parte inferior, ¿sí? Esto a mí me está indicando
¿sí? Que hay una prohibición de algo que puede llegar a provocar, ¿cierto?, algún tipo de riesgo, ¿sí?, que dañe mi salud o que me produzca un accidente. Acá tenemos ejemplos de lo que son las prohibiciones, por ejemplo, no usar el ascensor, prohibido fumar, prohibido pasar, o el área restringida. Fíjense que la señalética tiene el círculo y la banda en color rojo, ¿sí? En el centro o dentro de la señalética está el contraste con el color blanco, y el logo, el pictograma o la imagen que se ve es en color negro, ¿sí? Luego, más allá que yo tengo la señal de prohibición, que es en círculo, yo la puedo incorporar, por ejemplo, dentro de lo que es un rectángulo, como es este caso, o como es este caso, o dentro de lo que es un cuadro, ¿sí? Pero siempre la señalética de prohibición va, ¿no es cierto?, en círculo. Cuando nosotros necesitamos, ¿sí?, que la gente entienda que hay una obligatoriedad, ¿sí?, un cumplimiento, que algo es mandatorio, ¿sí?, que a mí me describa una obligación, voy a utilizar, por ejemplo, el círculo en color azul, ¿sí?, que a mí me va a indicar que es obligatorio, por ejemplo, el uso del protector auditivo, ¿sí? Y aquí tenemos señales de obligación, ¿sí? Protector auditivo, el uso del guante, la máscara facial, ¿sí?, la mascarilla para gases o vapores, ¿sí?, o la protección ocular, ¿sí? Fíjense que por más que yo aquí lo haya hecho a esta señalética, ¿sí?, en un cuadro, dentro del cuadro la obligatoriedad está en círculo, ¿sí? Entonces acá lo que estoy diciendo es que es obligatorio utilizar los guantes, ¿sí?, la protección facial y en todo caso la ropa de trabajo, ¿sí? Luego tenemos las señales de advertencia. Esa señal de advertencia es un triángulo que es equilátero, ¿sí?, y lo que hace es advertirme que hay un peligro. Esa advertencia o esa señalética de advertencia es a través del color amarillo, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos, donde me está indicando, por ejemplo, que cuidado, que el piso está mojado, ¿sí?, o que pueden caer objetos, ¿sí?, o que yo acá tengo un riesgo de atrapamiento, o que esta sustancia es tóxica, ¿sí?, o por ejemplo que transitan los autoelevadores, o sea, vehículos, superficies en caliente, riesgo eléctrico, etc. ¿Sí? Fíjense que la señalética es el triángulo, en amarillo, con el contorno negro, y adentro el pictograma o la imagen en color negro. Después tenemos las franjas de seguridad, así como tenemos señalizaciones por cartelería, también tenemos combinación de colores en franjas. Y lo más utilizado, el amarillo y el negro, en su contraste entre ambos colores, por ejemplo, para indicar, ¿sí?, que hay zonas de peligros. Si yo utilizo, por ejemplo, el rojo y el blanco, en contraste, me indica, ¿sí?, que ahí tengo una prohibición, ya que en esa zona no puedo entrar, o me indica que hay un peligro, y por lo general, los portones cortafuegos, ¿sí?, que forman parte de la lucha contra los incendios, están pintados con este tipo de combinación de color en franjas. Después tenemos el azul y el blanco. Esto me indica algún tipo de instrucción obligatoria, ¿sí?, que yo puedo acompañar la franja con la cartelería de obligatoriedad, ¿sí?, y lo mismo me va a pasar para la combinación del verde y el blanco, ¿sí?, donde a mí me indica alguna condición de emergencia. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, una cartelería o una señalética en verde y blanco que me indique que hay una ducha y lavaojos en algún tipo de lugar donde se manipulen productos químicos, y puedo acompañar también
con esa combinación de la franja en verde y blanco. Por ejemplo, si esa ducha y lavabo está contra un muro, una pared, ¿sí? No solamente voy a tener el cartel, ¿sí? La señalética que a mí me indica que ahí tengo, me está informando, ¿sí? Que ahí hay una ducha y lavabo, ¿sí? Para el caso de que haya algún tipo de salpicadura, ¿sí? Sino que también puedo poner este tipo de franja en el piso, por ejemplo, ¿sí? Donde la gente puede llegar a pararse, ¿sí? Entonces, a simple vista yo veo el cartel y veo la franja que a mí me está indicando, por ejemplo, ¿sí? Una condición de emergencia. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después tenemos las tablas, que es, digamos, cómo tienen que ser los formatos. Vieron que muchas veces uno no necesita colocar una señalización y no sabe cómo poner, o sea, cuál poner, qué tamaño poner de esa señalización, ¿sí? Para que la gente la vea. O tiene una superficie que es muy grande y cuando vos vas a comprar la señalética, no tenés, no sé, ¿qué pongo yo en esta superficie? ¿Sí? Un tanque que tenga, no sé, salmuera, por ejemplo, en la industria agrícola. ¿Sí? ¿Qué pongo yo en este tanque? ¿Qué tipo de cartelería o qué tamaño de cartelería voy a poner para que la gente la pueda ver? Te vas a buscar y resulta que tenés cartelería, ¿sí? Que es muy chiquita y cuando la vas a colocar, a unos metros no se ve. Entonces, ¿qué usamos? Usamos, ¿sí? Una tabla que a mí me indica, por ejemplo, que si yo tengo entre 0 a 10 metros de distancia, ¿sí? Y necesito utilizar una señalética que sea circular, porque va a ser la prohibición, por ejemplo, de fumar, porque estoy, no sé, es un tanque de combustible, ¿sí? Entonces necesito colocarle una señalización que diga prohibido fumar. Entonces va a tener que ser una señalización circular, ¿sí? Entonces, si estoy de 0 a 10 metros, ¿sí? Para poder comprar ese cartel, por ejemplo, yo necesito que tenga de diámetro, ¿sí? 20 centímetros. Entonces, hasta 10 metros, con un diámetro de 20 centímetros, la gente lo va a poder ver, ¿sí? Ahora, si estoy, ¿sí? Entre 10 y 15 metros, voy a necesitar que el diámetro sea de 30 centímetros. Y si estoy de 15 a 20 metros, ¿sí? Voy a necesitar que el diámetro sea de 40 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos? A medida, ¿sí? Que me voy alejando, lo recomendable es no, o sea, que se vea hasta 20 metros, ¿sí? Porque más de 20 metros, o sea, ya estás muy alejado del riesgo, ¿no? Entonces la gente a medida, vos a 20 metros no hay ningún problema, ¿sí? Salvo en estaciones de servicio cuando están haciendo descarga de combustible, que vos no podés fumar, o sea, todo lo que esté en cercanía, ¿sí? Por ejemplo, no podés fumar, ¿sí? Pero ya a 20 metros de distancia se supone que está fuera del rango de peligro, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo triangular o en cuadrangular, ¿sí? Voy a respetar, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Los mismos centímetros, ¿sí? De lados, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hago yo, por ejemplo, con las rectangulares? ¿Sí? Entre 1 a 2 metros, por ejemplo, ¿sí? Yo necesito 20 por 40. Perdón, de 0 a 10 metros, ¿sí? Necesito, ¿sí? Que sea de 20 por 40. O sea, 20 en el lado menor, ¿sí? 40 en el lado mayor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, profe. cuando nosotros vamos a sugerir cartelería dependiendo la superficie que tengo que cubrir y la distancia, ¿sí? De seguridad a ese riesgo, voy a utilizar, ¿sí?
esta tabla para poder recomendar bien, o si tienen que comprar o hacerla hacer, ¿no es cierto?, cómo tienen que ser las dimensiones de esa cartelería. En la Argentina, nosotros, ¿sí?, utilizamos la norma IRAM, o sea, se utiliza la norma IRAM, la 10005, parte 1, que me indica a mí cuáles son los colores de seguridad y las formas, ¿sí?, que tienen que tener esas señales, ¿sí?, para que yo las pueda identificar, ¿sí? Y la norma IRAM 2507, ¿sí?, me establece cuáles son el código de colores, por ejemplo, para las cañerías. Entonces, la 10005, parte 1, ¿sí?, me habla de las señalizaciones. Y la 2507 me habla de las cañerías, ¿sí? Ahora, ¿qué es cañería o qué se entiende por cañería? Es todo el sistema, ¿sí?, que está formado por los caños, por las uniones que tiene, ¿no es cierto?, ese caño, por las válvulas o tapones que pueda tener, y todas las conexiones, ¿sí?, que puede llegar a tener para lo que es el cambio de dirección de los fluidos, por ejemplo, ¿sí?, o para aislar algún tramo, ¿sí?, y evitar que el fluido pase hacia otro sector, por ejemplo, ¿sí? Ahora, las cañerías las podemos utilizar para que a través de ellas se conduzcan gases, líquidos, ¿sí?, semilíquidos, vapores, ¿sí?, polvillo, plásticos, ¿sí?, o cableados eléctricos, entre varias más, ¿no? Y yo voy a tener cañerías que van a estar destinadas, ¿sí?, a conducir, por ejemplo, a algún tipo de servicio, como puede ser el agua, como puede ser el combustible, ¿sí?, gas, por ejemplo, ¿sí? Y las cañerías que están destinadas a transportar todo lo que son producto terminado, materia prima, ¿sí?, semiterminado, como puede ser, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿sí?, cañerías que transporten salsa Golf, ¿sí?, como teníamos en su momento en Unilever, ¿no? Lo que transporta salsa Golf, lo que transporta algún tipo de materia prima, de algún insumo producto terminado. Y en otros lugares puedo tener, dentro de esos insumos, por ejemplo, ¿sí?, cañerías que me transportan productos químicos, ¿sí? Entonces, si yo necesito ácido láctico o necesito ácido acético para algún tipo de elaboración de un producto X en una industria X, ¿sí?, esas cañerías están destinadas, un tipo de cañerías está destinada a transportarme ese tipo de materia, ¿sí? Bien. Cuando yo tengo cañerías que transportan productos de servicio, ¿sí?, tengo colores establecidos. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, el agua de la red de hidrantes, ¿sí?, los rociadores, ¿sí?, la boca de incendio, todo lo que es, ¿sí?, por ejemplo, para combate o lucha contra incendio, el color que va a tener es el color rojo. Por eso que nosotros en muchos establecimientos industriales que tienen, ¿sí?, el sistema de extinción por base de cañerías, tienen una cisterna, ¿no es cierto?, tienen nichos hidrantes, nosotros vemos que todas esas cañerías están pintadas de color rojo, ¿sí? Cuando se traslada vapor de agua, tienen que estar pintados de color naranja. Todo lo que sean líquidos y gases combustibles, ¿sí?, va de color amarillo. Por eso que la cañería, por ejemplo, del gas natural o la del gas envasado, ¿sí?, en alguna domiciliaria, ¿sí?, el color es el amarillo. Aire comprimido es con color azul. Todo lo que sea cañería que contiene cableados y demás, o sea, la parte eléctrica, va pintado de color negro. Las cañerías de vacío van en color castaño, ¿sí?, un marrón.
el agua fría va en color verde y el agua caliente va en verde con franjas naranjas, ¿sí? Todo esto es lo que está normado por la IRAM que nosotros habíamos visto aquí, que es la 2507. Bien. Cuando yo tengo cañerías que me conducen, ¿sí?, a algún tipo de producto terminado, ¿sí?, o a algún tipo de materia prima que yo necesito para mi proceso de fabricación, ¿sí?, que no sea inofensivo, o sea, que eso que yo estoy transportando a través de una cañería, ¿sí?, y que no sea inofensivo para el ambiente o para el ser humano, ¿sí?, que sea inofensivo, perdón, ¿sí?, se identifica, ¿sí?, pintándolo de color gris. Entonces, cuando una cañería me transporta, por ejemplo, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, salsa golf, ¿sí?, que no es nocivo ni para el ser humano, ni es nocivo para el ambiente, entonces la cañería por donde va a circular va pintada en toda su longitud de un color gris, que yo le voy a poner también una etiqueta para identificar, ¿no es cierto?, si tengo 4, 5, 6 cañerías grises, que son inofensivas, ¿sí?, pero yo necesito saber qué transporta esa cañería. Y necesito saber también cuál es el flujo que sigue lo que se está transportando por ahí. Entonces le voy a poner una identificación, ¿sí? Ahora, cuando yo uso cañerías que me transportan productos terminados, materia prima, ¿sí?, algo que se use en el proceso de fabricación y que sí sea peligrosa, ¿sí?, para el ambiente y para el personal, lo que voy a hacer es pintarla de color gris, que se denomina el color fundamental, es el color base que tiene, ¿sí?, y sobre ese color gris, ¿sí?, va pintada franjas de color naranja. Entonces, a mí me indica que lo que se está transportando por esa cañería es peligroso. Obviamente con su correspondiente, ¿sí?, rotulación, para saber qué es, ¿sí?, ácido acético, nítrico, muriático, lo que fuere, ¿sí?, o algún otro tipo de sustancia dentro del proceso productivo, ¿sí?, que sea peligroso para los trabajadores, ¿sí? Esas franjas que yo voy a pintar sobre el color fundamental se tienen que pintar, ¿sí?, a 6 metros, como imagínense que la cañería es muy larga en una planta productiva, cada 6 metros entre sí, ¿sí?, cuando son tramos que son rectos, cada 6 metros voy a ir pintando esa franja, ¿sí?, color naranja. Y también le voy a pintar, ¿sí?, al lado de cada una de las válvulas que haya o de las conexiones que yo tenga dentro de esa cañería, en todo el sistema de cañería, ¿sí? Otra cosa que yo tengo que colocarle son, como ya les había dicho antes, el cambio de dirección que tiene esa cañería, ¿sí? Y tengo que dejar un espacio, ¿sí?, de 10 centímetros aproximadamente entre la boca de las válvulas, ¿sí?, o la boca de las conexiones y la franja, ¿sí?, correspondiente. Y obviamente entre las franjas del mismo grupo, ¿sí? Entonces, cada 6 metros pinto en tramos rectos esas franjas, ¿sí? Al lado de las válvulas o al lado de las conexiones también pinto esas franjas color naranja, ¿sí? Y después dejo, ¿sí?, 10 centímetros, ¿sí?, entre la boca de esas conexiones, ¿sí?, y entre la franja que corresponde, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, claro, profe. Sí, Bien. profe. Y obviamente colocar la leyenda, ¿sí?, identificando cuál es el producto que va a pasar por esa cañería, ¿sí? Le puedo poner el nombre y el pictograma, ¿sí?, que me indique cuán peligroso es, ¿sí?
Esa leyenda yo la voy a colocar sobre la franja, ¿sí? O la puedo colocar, si la cañería no me da, digamos, el diámetro para colocar, para que se vea bien, ¿sí? Yo puedo colocarla también, ¿sí? Con carteles especiales por arriba de esa cañería. ¿Estamos? Sí. Bien. Las flechas, que es el sentido que va a tener lo que vaya por dentro de esa cañería, ¿sí? O sea, que el sentido de la circulación que tenga ese fluido, ese material, ¿sí? Tiene que estar también informado mediante flechas, ¿sí? Y después, obviamente, el código de los colores, ¿sí? Lo tengo que colocar en algún lugar que sea visible, para que la gente, todos los que trabajan en esa zona, lo puedan ver, en dimensiones acordes, ¿sí? A los metros en los que está, ¿sí? El empleado, por ejemplo, trabajando para que se pueda ver. Y sin olvidarme que yo tengo que capacitar a la gente, ¿sí? Siempre recuerden que cuando se hace cualquier tipo de proceso, procedimiento instructivo, o se coloca señalización o lo que fuere, la gente tiene que estar capacitada. Entonces, si las cañerías están pintadas, ¿sí? Si las cañerías tienen su sentido de flecha y tienen su rotulación, y voy a colocar el código de colores sobre una pared, o voy a colocar el código de colores en algún transparente, en algún acrílico, algo donde se vea, la gente tiene que estar capacitada para saber de qué se trata eso, ¿sí? Porque ese código de colores lo que va a hacer es recordarles a ellos diariamente, ¿sí? Qué es, a qué corresponde cada color de cañería. Pero, ¿sí? Nosotros, previo a eso, le tenemos que brindar esa capacitación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá Sí, tenemos profe. el pintado de la cañería, de acuerdo a lo que indica la 2507, la norma IRAN 2507, ¿sí? Y ustedes van a ver, por ejemplo, el color, ¿sí? Que es el naranja internacional para lo que es vapor de agua, ¿sí? Y fíjense acá, para que no se confundan, este número que ven acá de la norma IRAN es la paleta de colores, ¿sí? O sea que sí o sí, cuando se pinta la cañería de color naranja, porque ahí va a circular vapor de agua, ¿sí? No le voy a poner un naranja común y corriente que vi en la pinturería, sino que voy a pedir que el naranja sea de acuerdo a la IRAN 021040, ¿sí? Que es el naranja internacional específico, ¿sí? Para esa cañería. Lo mismo va a pasar para el agua fría con el verde, que es el 011120. El amarillo tiene que regirse por este código, ¿sí? De la paleta, ¿sí? Elemento de protección de incendio es un vermellón, ¿sí? No es el rojo Gilda común y corriente, es un color vermellón que se rige por este código. Lo mismo pasa para los productos inofensivos, ¿sí? Para el vacío, aire comprimido, ¿sí? Electricidad, agua caliente y productos peligrosos. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Y, Creo que estaba muy interesante, profe. bueno, acá se termina porque es muy chiquitita la unidad, o sea, es para que ustedes más o menos sepan y, qué es lo que tienen que verificar, y cuando hagan las recomendaciones, por ejemplo, decir, mira, esta cañería necesita estar pintada de esta forma, ¿sí? Puedan recomendar basándose en lo que dicen, ¿sí? Las normas IRAN, por ejemplo, ¿sí? Yo aquí les he puesto, por ejemplo, en la bibliografía, la norma IRAN 10005, ¿sí? En la señalización. No conseguí la otra para descargarla, estoy viendo si a través de la UTN la puedo llegar a conseguir, ¿sí? Pues yo tenía el acceso para las normas IRAN, pero no sé qué ha pasado ahora, que este año lo han bajado a todos, entonces estoy viendo si algún otro colega de la UTN me la puede llegar a conseguir, ¿sí? Porque
porque esta la puede descargar sin problema, la guía 005, pero la otra no. Y está la guía técnica 05 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es una guía también de señalización, ¿sí? Para que ustedes, recuerden que ustedes pinchan, ¿sí?, en el link y directamente los lleva para que ustedes puedan descargar los PDF, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bien, perfecto. Bueno, Consulta, profe. a ver, espérenme. Consulta que ustedes tengan respecto a esta unidad. No. Profe, también puede ser que como ayuda le agregue una leyenda a la cañería, por ejemplo, aire, le pongo aire, de vez en cuando, como para ayudar a indicar, aparte del color. Claro, sí. En realidad vos tenés que, te agregás la leyenda, ¿no es cierto?, o la rotulación a la misma cañería. Pero Bien. muchas veces la cañería está muy arriba, entonces no se puede ver. Entonces lo que hace es Bien. acompañar, ¿sí? En el tramo superior, por lo general, vos te vas a dar cuenta por los colores, ¿sí? Es en los Claro. tramos superiores donde vos le colocas. Si no se ve por el diámetro que tiene la cañería, lo que vos haces es colocarle, ¿sí?, en algún costado o en algún otro lugar, ¿sí?, digamos, esa rotulación o esa señalización para que se pueda ver, ¿sí? Ajá. Lo básico y fundamental es que tenga los colores. Todos Vos te das colores. cuenta a través de los colores. Por eso la unidad era colores de seguridad, ¿sí? Bien. Entonces, así como vos te das cuenta de los colores de seguridad en cuanto a la señalización para las prohibiciones, para la obligatoriedad y demás, con las cañerías pasa lo mismo, ¿sí? Que también para la parte eléctrica, vos tenés, de acuerdo a lo que te dice la IRAM, tenés una IRAM que te habla de los cables, ¿sí?, para la parte Sí. eléctrica, y vos también tenés colores específicos, ¿sí?, para el vivo, para el neutro, para la puesta en Bien. tierra, que es el verde amarillo, ¿no? Que por ahí muchas veces no se... en las instalaciones, ¿no?, sobre todo en las domiciliarias, cuando viene el electricista fulano de tal, el que sea, ¿no?, y te hace una instalación en el patio, por ejemplo, si mira, necesito que me pongas 3 bocas luces, entonces, si no consigue el cable normado, ¿sí?, te coloca cualquier cosa. Entonces, Sí. vos lo mejor después, cuando vas y ves, te encontrás con un cable que en vez de ser celeste, Ajá. ¿sí?, o marrón, es un cable fucsia, ¿sí?, un cable lila, y vos decís, ¿y esto qué es? ¿Es el vivo, el neutro? ¿Qué onda? Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa con la puesta a tierra, no conseguí el cable verde amarillo, le chantaron el que venga. A veces me ha pasado de ver los 3 cables, y los 3 cables son celestes, y vos decís, ¡ah! Claro. O sea, ¿qué es esto? O los 3 cables blancos y más. Bueno, la IRAM también tiene los colores de seguridad para lo que es el cableado eléctrico, ¿sí? Entonces, por eso la unidad es colores de seguridad. Así como nosotros les enseñamos a la gente cuáles son las señalizaciones, ¿sí?, también le tenemos que enseñar a la gente cuáles son los colores de seguridad, ¿sí?, que rigen para las cañerías, ¿sí? Que hay industrias, por ejemplo, las industrias alimenticias grandes, ¿no?, que esa cañería la tienen perfectamente señalizada. Pero Sí. por ahí tenés otras industrias donde decís, che, esa cañería debería estar pintada de celeste, porque es una cañería de aire comprimido, ¿sí? Y no tienen celeste y le meten el azul del tablero eléctrico, porque, no sé, les sobró ese azul y le meten a la cañería, ¿sí? Entonces, primero, para el asesoramiento, decir, no, el azul, el celeste, tiene que ser de acuerdo a la paleta de colores que tiene IRAM, porque es lo que está Claro. normado, ¿sí? Y después a la gente le tenés que enseñar, ¿sí? Esta cañería tal cosa, entonces, vos cuando veas los colores, ¿sí?, la gente ya va a saber, ¿no es cierto?, qué significa cada una de las cañerías. Es el entrenamiento, ¿sí?, y además es esa información que va a ingresar a través de los De los ojos, colores. ¿no? Exactamente. Bueno. Y en el caso de las señalizaciones, que nosotros también tenemos, se le suele poner el semáforo, por ejemplo, en máquinas, donde vos decís, bueno, cuando la máquina está parada, el semáforo, ese color es un color verde,
y si la máquina está encendida es un color rojo, ¿no? Esas son acústicas lumínicas, ¿no? Que si a lo mejor la máquina tiene algún desperfecto, suena la alarma y ahí nomás se activa el color rojo, ¿sí? Esas son lumínicas acústicas, que las tenemos en paradas de máquinas o en distintos procesos productivos. ¿Cómo la tenemos, no? O sea, en los autoelevadores, o sea, la señal de retroceso, la alarma acústica de retroceso, más la baliza que se enciende. Ahora, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en algún lugar donde hay mucho ruido, ¿sí? Esa alarma acústica no se escucha, por eso que se mezcla, ¿sí? O se ensamblan, ¿sí? Las dos, la acústica, ¿sí? Y la lumínica. ¿Estamos? Para que yo las pueda ver. Y después, bueno, las que usan yo dije sordomudo, pero en realidad son los ciegos los que usan las táctiles, ¿no? No sé por qué dije sordomudo. El ciego usa las táctiles, o sea, que se basa en lo que es el tacto de acuerdo a la forma que tiene ese tipo de señalización y muchas veces la textura. Entonces, es la forma que ellos tienen de reconocer ese tipo de señalización. Y no lo he visto acá en la Argentina, pero sí lo he visto en Brasil, señalizaciones de matafuegos que tenían braille. Eso sí, lo he visto. No acá, no he tenido oportunidad, pero sí señalizaciones que tenían el sistema braille. ¿Sí? Qué bueno. Sí, está buenazo, igual que en el aeropuerto. Vos en el aeropuerto también tenés, es una señalización horizontal, ¿sí? O sea, sobre el suelo vos tenés el sistema braille que te va indicando las flechas, o sea, el sentido hacia dónde tenés que ir para, qué sé yo, hacer un abordaje, ¿me entendés? Y demás. Está muy bueno poner todo eso, digamos, para incorporar, ¿no es cierto?, el sistema braille para este tipo de cosas, ¿no? Buenísimo. Está bastante bueno. Inclusión es lo que hace falta. Claro, sí, es bien inclusivo, ¿no? Porque, o sea, dejas a lo mejor de preguntar al otro que te puede contestar de mala manera, o está apurado, no te da bolilla, entonces justamente ya sabes, digamos, por dónde tenés que transitar, o al tocar ya sabes qué es lo que estás tocando, ¿cierto? Y demás. Está bueno, sí, porque en realidad el braille nosotros lo que hacemos es ver esos puntitos que sobresalen, pero no lo leemos, no hemos aprendido, yo no sé leer braille, ¿sí? Ellos no lo ven, pero con el solo hecho de tocar ya saben lo que esa información está diciendo, que no me altero en lo absoluto lo que yo estoy viendo, ¿sí? El cartel no me lo altera en absoluto, ¿sí? Entonces está bueno empezar a usar el sistema braille, por ejemplo, para ese tipo de señalización. Bueno. Perfecto. Y con respecto a la señalización que se utilizan en las rutas, por ejemplo, a las que son sonoras, ¿también entrarían en este tipo de señalización? Claro, sí, también, exactamente. Inclusive con los semáforos, que yo no sé si hoy funcionan o no, me parece que ya no, pero en una época se habían instalado semáforos que emitían un sonido, casualmente para los ciegos, ¿no? Porque el hipoacústico, como nosotros los que oímos bien, vemos, ¿sí? Entonces vemos que el muñequito está en rojo o está en blanco, pero en el caso de los ciegos no. Entonces tenías vos esas señales que eran acústicas, que les indicaba a los ciegos que podían cruzar, ¿no? Hoy no sé si sigue, si está, digamos, si se rompió. Por lo general a eso lo solía ver, lo escuchaba, en el semáforo que está ubicado ahí en Rivadavia y San Martín, ahí lo escuchabas bien. Sí, bueno, funciona. Bueno, no sé si eso sigue funcionando o no, pero también hay que tener en cuenta que en su momento, cuando funcionaba, se escuchaba bajo, ¿sí? Porque vos tenés ruido en la calle, ¿no? Y ese ruido obviamente tiene ciertos decibelios, entonces tenías que estar muy atento para escucharlo, ¿sí? Es el ejemplo que cuando se implementa algo y no se planifica un control, seguimiento, mantenimiento.
Y yo siempre digo, o sea, vos para implementar algo, o sea, tenés que llamar al que lo va a usar, ¿me entendés? Entonces, antes de hacer la implementación, mientras estás en la fase de estudio y demás, vos decís, bueno, a ver, ya, que venga alguien, ¿no es cierto?, que tenga, que sea ciego, que tenga disminución de la agudeza visual, párate acá con un tráfico, ¿no es cierto?, importante que nosotros tenemos, es decir, decime si se escucha o no se escucha. Entonces el ciego te va a decir, no, mira, no se escucha mucho, ¿sí? Entonces, bueno, pero muchas veces no es necesario que llames a un profesional para darte cuenta si lo que vas a implementar está bien o mal. Llama al usuario, ¿sí? Que en realidad a vos te interesa que el usuario, que es el ciego, ¿sí?, le sirva. ¿Estamos? Pero bueno, vuelvo a repetir, me parece que no sé. ¿Qué me decís, Javi? Bueno, bueno, estamos hasta ahí entonces para pasar a la otra unidad, que esa sí es un poquito más larga. Esperen que la busco. ¿A esto lo va a mandar ahora al grupo? Sí, ¿Profe? sí, Ah, sí, bueno. sí. Sí, ni bien termine. Hoy vamos a terminar, acuérdense que yo los días miércoles a las 9 tengo con la tecnicatura. Entonces hoy en todo caso cortamos, qué sé yo, 9 menos 10, ¿sí? Más o menos, como para que me dé tiempo a salir de esta clase y poder entrar en la otra, ¿sí? Pero sí, se lo mando porque ya está listo, ¿eh? Así que se los mando al grupo, ¿sí? Bueno. Vamos a ver la otra unidad, que es la unidad número 5, que es la unidad que me habla de lo que es radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Ay, yo, ¿por qué? Esto es lo que di años anteriores, y me olvidé sacarle las animaciones, pero bueno. Entonces, vamos a ver lo que es el concepto de radiación, ¿sí? Radiación es energía, ¿sí? Es una forma de energía que viaja a través de ondas o a través de partículas a una velocidad muy alta, ¿sí? Y esa energía, esa radiación, ¿sí?, puede ser natural o puede ser antropogénica, o sea que puede ser creada por el hombre, ¿sí? Si vamos a hablar de radiación natural, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es? ¿Qué consideran ustedes que puede ser una radiación? ¿Sí? En virtud del concepto, energía, ¿sí?, que se traslada en forma de ondas o partículas a una gran velocidad, ¿sí? Si hablamos de radiación natural, ¿qué pueden decir ustedes? El sol. Sería, El calor que... rayos UV serían los del sol. Exactamente. O ¿sí? algún producto. Los rayos ultravioletas, ¿sí?, que nosotros recibimos a través del sol, ¿sí? Esa es una radiación que es natural, ¿sí? Bien. Después tenemos, hay una radiación producida por el hombre, ¿cuál puede llegar a ser? corporal. No, producida por el hombre, porque eso es Producida. natural, o sea, yo irradio de manera natural calor, por ejemplo, ¿sí? Pero la que produce el hombre, ¿cuál puede Y lo llegar a de ser? rayos X, Nuclear. la sala de rayos X. Exactamente, esas son producidas por el hombre, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la radiación es una forma de energía. Ahora, ¿qué es energía? ¿Sí? Energía es la capacidad que yo tengo de poder de realizar un trabajo, ¿sí?, de producir un cierto movimiento o de generar un cierto cambio. ¿Por qué? Porque la energía se transforma, ¿sí? Entonces, cuando hablo de energía, hablo, ¿sí?, o me acuerdo de lo que son todos los sistemas físicos, ¿sí?, y la vida misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una conversión, acordémonos que se transforma, hay una conversión, ¿sí?, hay un uso de esa energía,
hay un cierto almacenamiento y hay una transferencia, ¿sí? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, a nivel celular dentro de lo que es el organismo, ¿sí? Adquiero la energía mediante los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Esa energía, ¿qué va a pasar después? La voy a transformar, ¿sí? Lo que ingerí a través de los alimentos, ¿sí? Lo voy a transformar, ¿sí? Y una vez que lo transformé, ¿qué voy a hacer? Lo voy a usar, Usar. ¿sí? ¿Entienden? Sí. Bien. Y algo de energía queda almacenada. Exactamente. Yo almacené esa energía, que, que es de lo que comí, de lo que ingerí, ¿sí? Sí. Voy a usar parte de esa energía en alguna actividad física, por ejemplo, o cuando estoy estudiando, pensando, siempre estoy consumiendo esa energía, ¿sí? Que tengo almacenada, pero va a quedar, ¿no es cierto?, cierta energía almacenada. Y esa energía almacenada, ¿sí?, la voy a transferir, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo emito, ¿sí?, calor. ¿Estamos? Me comí un locro, ¿sí?, y después me fui a trabajar. Entonces, me comí un locro y me agarró un sofocón más o menos, ¿sí? Almacené demasiada energía, ¿sí? Por algún lado tengo que gastarla, o la gasto o la transfiero. Entonces, esa transferencia va a ser a través de la emisión de calor que puede llegar a producir, ¿sí?, nuestro organismo. ¿Estamos? Bien, profe. Bien, a ver, esperen que se me trabó aquí. Ahí está. ¿Cuáles son las formas de energía que yo tengo? ¿Sí? Energía mecánica, que es la energía que hace que se muevan los cuerpos, ¿sí? La electromagnética, que es la que me genera a mí los campos magnéticos, ¿sí?, las corrientes eléctricas. La térmica, que es la que me genera, ¿sí?, algunos cuerpos, ¿sí? Voy a tener la energía química, que es la que va a estar asociada a todos los enlaces químicos, a la unión, ¿sí?, de los átomos, y a través de esa unión de átomos yo lo que hago es formar compuestos, ¿sí? O sea que acá hay un proceso de conversión, ¿sí? Se genera energía por un proceso de conversión ante una reacción química, por ejemplo, ¿sí? La metabólica, que es la que hablábamos recién, que es la que yo genero como organismo vivo, ¿sí?, a través de un proceso químico que tengo dentro, ¿sí?, donde se van a oxidar, ¿sí?, esos alimentos que yo ingerí, ¿sí?, los voy a almacenar y después los voy a usar, ¿sí?, o los voy a transmitir, ¿sí? Dentro de lo que son las fuentes de energía, tenemos aquellas que son renovables y aquellas que no son renovables, ¿sí? Entonces, esa energía renovable es la energía, ¿sí?, que viene, o sea, que llega de manera continua a la Tierra, ¿sí?, y que es inagotable, ¿sí?, como puede ser la energía solar, por ejemplo, ¿sí?, o la energía producida, ¿sí?, por el agua. ¿Estamos? Como puede ser la hidráulica, o la energía que produce, por ejemplo, la marea o las olas, ¿sí?, que en este caso la marea va a ser la mareomotriz, y cuando la energía es producida por el oleaje es la urbimotriz, ¿sí? Y voy a tener después fuentes que no son renovables, que están limitadas, ¿sí?, que se agotan a medida que yo las uso, y acá es donde entra, ¿sí?, todos los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de energía que es renovable, como puede ser la energía solar, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, la energía mareomotriz, ¿sí? Ahora, la energía nuclear, ¿qué piensan ustedes? ¿Es renovable o no es renovable? Chachán, chachán. A ver, los quiero escuchar acá. ¿Qué piensan ustedes? Abro debate. Me parece que no, pero... Creo que no, profe, pero no sé por qué. Creo que no, pero no sé por qué.
Puede ser mixta. No es cuando se divide un átomo, Sí, eso. cuando se divide un átomo, se produce la energía que da la energía nuclear. Algo así sería, ¿no? Cuando se divide Esa un energía no es átomo, renovable. la división del átomo es la Claro, la fisión, división. ¿sí? Eso es fisión del átomo. No, no es renovable porque es limitado, es limitada la energía nuclear o no. O sea, no hay muchos, Que no se puede volver a... no se, claro, no se puede producir, por eso es lo que está y se va, a medida que se va ocupando, se va acabando, digamos. Exactamente, esa voz, Sara, te la reconozco de acá en la China. Ah, sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Esperen, que esto, ahí está. Las energías renovables. O sea, son los recursos naturales, digamos, que tiene la Tierra, el planeta. Exactamente. Entonces, entendemos como renovable, ¿sí?, a las que usan recursos, ¿sí?, energéticos que son inagotables, ¿sí? Pero aparte que son inagotables, hay una cierta regeneración, ¿sí? Esa regeneración del recurso puede llegar a ser igual o menor al consumo, o sea que el recurso se va a regenerar, ¿sí? Es inagotable, por eso se le dice que es renovable. Ahora, con la energía nuclear nosotros decimos que no es renovable, ¿sí? Porque como decía Sara, ¿sí?, principalmente nosotros la tenemos, ¿sí?, a lo que es la nuclear, ¿sí?, por la fisión de los isótopos de uranio, ¿sí? Ahora, ese uranio es Hay que lo extraerlo. único que puede provocar esa reacción nuclear de la fisión, ¿sí?, del núcleo de uranio, ¿sí? Y el uranio es un elemento químico que si bien está en la naturaleza, ¿sí?, y que si bien nosotros tenemos el conocimiento de que existen grandes riquezas, ¿sí?, esas riquezas en algún momento, ¿sí?, se van a Se acabar. agota. Exactamente. Y la Claro, por eso las mayor otras. concentración yo la voy a tener en el agua, ¿sí?, en el mar. Y muchas veces poder usar, ¿sí?, esa riqueza marítima del uranio es muy costoso, ¿sí?, y no es rentable, porque hoy vos ya tenés usos alternativos de otro tipo de energía que no precisamente es la nuclear, ¿sí? Entonces, hoy, actualmente, con las reservas que tenemos, las que podemos explotar, ¿sí?, no decimos o no podemos decir que se transforma en una energía que sea renovable, ¿sí? ¿Por qué? Porque otros yacimientos, otros recursos están en el lecho de mar. Y eso es muy complicado porque es muy costoso. ¿Estamos? Ahora tenemos la fisión nuclear, ¿sí?, que es cuando se produce esa reacción, o sea, esa liberación de energía, ¿sí?, porque se rompe el átomo, ¿sí?, se rompe el núcleo, ¿sí?, de ese átomo pesado, ¿sí? Entonces, a ese átomo lo empiezo a bombardear, ¿sí?, con neutrones, ¿sí?, que viajan a una velocidad bastante rapidita, ¿sí? Lo que hace ese neutrón que golpea a ese átomo es dividir el grupo, el núcleo, perdón, en dos partecitas, ¿sí? Y cuando se divide, cuando se parte, cuando se rompe, ¿sí?, Libera energía. es ahí donde libera, ¿no es cierto?, radiación y energía calórica, que se le dice, ¿sí? Así es como funcionan, por ejemplo, los reactores nucleares, ¿sí? Entonces, acá tengo, ¿sí?, el átomo, ¿sí?, bombardeado por los neutrones, donde su núcleo se va a dividir, y en esa división es donde yo voy a tener, ¿sí?, generación de esa energía, ¿sí?, que va a ser energía calórica, ¿sí? ¿Estamos? Bien, profe. Bien. Cuando hablamos de fusión, ¿sí?, hablamos que se unan, ¿sí?, dos núcleos atómicos, ¿sí?
dos núcleos que son livianos, como pueden ser, por ejemplo, el deuterio o el tritio, ¿sí? Entonces, si yo fusiono esos dos núcleos atómicos, ¿sí? Y lo transformo o formo un núcleo más pesado, ¿sí? Esa reacción que yo voy a obtener me va a producir mucha energía, ¿sí? Ahora, la fusión nuclear todavía, ¿sí?, está en estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de ver, ¿sí?, qué tan óptimo puede llegar a ser el confinamiento. Pues yo fusiono, por ejemplo, el isótopo del deuterio con el tritio, ¿sí?, libero, ¿sí?, neutrones, libero helio a su vez, ¿no es cierto?, por la conformación que tienen estos isótopos, y eso es lo que va a producir energía, ¿sí? Ahora, esta fusión es lo que todavía, ¿sí?, se sigue estudiando. ¿Qué es lo bueno de la fusión? ¿Sí? Que no me va a dejar residuos radiactivos, ¿sí? Es lo bueno que tiene es la fusión nuclear, a diferencia de la fisión, que sí me va a generar residuos radiactivos. En la fusión, no, ¿sí? Ahora, la fusión, para que ustedes vean, es lo que sucede, ¿sí?, en el Sol. O sea, fusión nuclear es lo que sucede, ¿sí?, en el comportamiento solar, por ejemplo, ¿sí? Que también no solamente me va a emitir esa radiación, esa energía que emite, ¿no es cierto?, de forma calórica, ¿sí? Ahora, ¿dónde uso yo la energía nuclear? La utilizo, ¿sí?, para producir energía eléctrica. Eso lo sabemos perfectamente porque tenemos centrales nucleares en el país, entonces yo utilizo esa energía nuclear para producir electricidad, ¿sí? Ahora, yo puedo usar también energía nuclear, ¿sí?, por ejemplo, en la tecnología, ¿sí?, en algún proceso productivo, ¿sí?, dentro de algún tipo de industria donde yo puedo utilizar energía nuclear. Entonces, por ahí, a lo mejor en algún tipo de envasadora, ¿sí?, o en algún tipo de etiquetadora y demás, ¿sí?, nosotros vemos el simbolito, ¿sí?, de riesgo radiactivo, ¿sí?, porque se usa algo que contiene isótopos ahí adentro que me permiten, ¿sí?, poder lograr, ¿sí?, un mejor desarrollo dentro de lo que es el proceso productivo, ¿sí? ¿Dónde voy a usar también energía nuclear? Comúnmente en todo lo que es una aplicación militar, ¿sí?, para hacer, por ejemplo, armas, ¿sí? Voy a usarla en medicina, ¿sí?, donde yo puedo usar fármacos que tengan una cierta irradiación, que son los radiofármacos, ¿sí?, para poder realizar algún tratamiento, ¿sí?, de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Voy a usar la radioterapia, o sea, irradiar, ¿sí?, a un determinado paciente, ¿sí?, para tratarlo de algún tipo de tumor, ¿sí?, siempre que sean malignos, obviamente, ¿no? O para tratamientos oncológicos, ¿sí? Entonces, no solamente lo voy a usar para poder, digamos, generar energía eléctrica, sino que lo voy a usar, ¿sí?, dentro de lo que es la medicina, dentro de lo que es la industria, ¿sí?, y el peor uso que puede tener, ¿sí?, que es para armamento o aplicación militar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Esos eran radiaciones, ¿sí?, ionizantes. Ahora vamos a ver las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Como su palabra lo dice, no producen iones, ¿sí?, cuando actúan, ¿sí?, o se entrelazan con otros átomos de algún tipo de material X, ¿sí? Ahora, estas radiaciones no ionizantes son las que están dentro, ¿sí?, de las líneas eléctricas, ¿sí?, o los campos eléctricos estáticos, ¿sí?,
Acá vamos a encontrar las ondas de radiofrecuencias, por ejemplo, que son las que usan las radios, la televisión, ¿sí? Las microondas, las ondas que yo las puedo usar para telecomunicaciones también, por ejemplo satélites, ¿sí? O las puedo usar para la cocina, ¿sí? En los electrodomésticos. Entonces, dentro de las no ionizantes, yo voy a clasificar dos grupos, que es las que tienen origen electromagnético, ¿sí? Y las que son radiaciones ópticas. Las que están dentro del grupo de las electromagnéticas, tenemos, por ejemplo, las de radiofrecuencia, ¿sí? Y tenemos las de microondas, ¿sí? Y las que están dentro de las ópticas, tenemos los infrarrojos, la luz visible, la radiación ultravioleta. Recuerden cuando nosotros veíamos el espectro electromagnético, ¿sí? Donde teníamos en ese espectro, ¿sí? hacia un extremo los ultravioletas, hacia el otro extremo los infrarrojos, todo esto medido en nanómetros, ¿sí? Teníamos las ondas, las microondas, ¿sí? Y teníamos el espectro visible, la luz visible, que es lo que el ojo humano puede ver, ¿sí? Bueno, estas radiaciones no ionizantes son las que se encuentran dentro de ese espectro, ¿sí? Ahora, este tipo de radiaciones me provocan calor, ¿sí? Y algunos efectos que son fotoquímicos, ¿sí? O sea, que producen alguna reacción química, ¿sí? A través de esa luz que pueden llegar a emitir, como pueden ser los infrarrojos, los ultravioleta o el mismo espectro de la luz visible, ¿sí? Bueno, esto no sé por qué lo puse acá, porque debería ir antes. Volvemos a ionizantes. A veces cuando hago las cosas. Bien, volvemos a ionizante, pido disculpas. Se me traspapeló el PowerPoint. Ya lo voy a acomodar bien antes de dárselo, porque si no va a ser un despelote. Bien. Dentro de las ionizantes, que habíamos hablado de las radiaciones, por ejemplo, nucleares, ¿sí? O sea, la radiación a través de los isótopos, ¿sí? Radiactivos del uranio, por ejemplo, ¿sí? Nosotros también tenemos los rayos X, ¿sí? Radiaciones alfa, beta, gamma y los neutrones. Recuerden que los neutrones son los que van a actuar, ¿sí? En los átomos, ¿sí? En los núcleos de determinados átomos para producir, por ejemplo, una fusión, ¿sí? O una fisión nuclear, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que detiene, ¿sí? A las radiaciones ionizantes. ¿Sí? Y esto para tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? En lugares específicos de trabajo donde se esté expuesto a cierto tipo de radiaciones ionizantes, ¿sí? ¿Qué tipo de elemento de protección personal voy a usar? ¿Sí? ¿O qué tipo de aislamiento va a tener ese determinado equipo que me emita a mí, ¿sí? Una frecuencia de radiación ionizante? Las alfas, por ejemplo, con el papel, si el papel las detiene, ¿sí? A las beta las va a detener plásticos. Alfas y betas son radiaciones que yo puedo llegar a utilizar para hacer, por ejemplo, radiofarmacología, ¿sí? O algún tipo de tratamiento de melanomas o tumores, ¿sí? Los rayos X y los rayos gamma, y que utilizo yo, por ejemplo, en medicina para otro tipo de intervenciones, ¿sí? Que ya es un tratamiento oncológico un poquito más riguroso, más complejo, ¿sí? Fíjense que lo que las detiene es el plomo. Por eso que las personas, ¿sí? Los médicos en este caso, o el personal de salud, utilizan el famoso delantal, ¿sí? Que tiene componentes de plomo. Y cuando van a hacer la radiografía, ¿dónde se meten? Dentro de algún cubículo, ¿sí? Donde en las paredes hay una lámina de plomo. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe.
Bien. Sí, claro. profe. Y lo único que puede detener al neutrón, ¿sí?, a la radiación por neutrones, ¿sí?, es el concreto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué habíamos visto Sí, profe. nosotros en una fisión nuclear? ¿Sí? Los neutrones impulsan los Exactamente. núcleos. Exactamente. Cuando el núcleo se divide, me forma esos dos núcleos, que se libera energía, y también se liberan neutrones. ¿Sí? Esos neutrones, ¿sí?, son muy dañinos. ¿Sí? Entonces, fíjense, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en las películas, ¿sí?, cuando hay una prueba, ¿sí?, con algún armamento nuclear, ¿sí?, el búnker está construido, ¿sí?, totalmente de concreto. ¿Sí? No de plomo, sino ya de concreto. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué, aunque parezca tonta, por qué usa plomo? ¿Por qué le hacen usar plomo a los delantales de soldadores si es una radiación no ionizante? Porque es un concepto que está, digamos, como que está Un medio, hábito. claro, exactamente, que en su momento, por ejemplo, a vos te decían que podías usar amianto también. Sí, en realidad, Sí, en realidad, lo que se debe usar, ¿sí?, más que plomo, sería amianto, ¿no? bien. Porque la radiación ultravioleta que a vos te emite una soldadura, por ejemplo, eso es dañino para lo que es la reproducción, ¿sí? Y te puede llegar a Bien. ocasionar cáncer de testículos en el hombre, más allá de la quemadura en la zona expuesta, que pueden ser los ojos, las manos, Sí. los brazos, ¿sí? La irradiación con este tipo de no ionizante, ¿sí?, produce cáncer testicular. O sea, lo Entonces, ideal es usar amianto. sí, se puede usar Bien. amianto tranquilamente. O sea, pero bueno, ya es Perfecto. como decir, bueno, hay delantales de plomo, listo, le pongo el delantal de plomo, ¿sí? Sí. Es indistinto, o sea, ¿no? Sí, pero ya lo El vieron plomo. igual. Lo vieron igual. No. Yo la verdad que en Son las malísimos. últimas veces que se han pedido, no los encontrás, ¿no? Más bien es para lo que es el uso medicinal, ¿no? Que inclusive ya prácticamente ni lo usan, o sea, los médicos ya más, digamos, más viejos en lo que es su tarea, ¿no?, en la medicina, los que ya llevan muchos años ejerciendo son los que alguna vez consiguieron esos delantales. Hoy directamente van y se meten en ese Búnker. cuartito, ¿sí? Salvo, bueno, por ahí los odontólogos, que inclusive yo estaba viendo las últimas veces que el odontólogo te deja la placa, te la hace sostener y se va, ¿me entendés? Ya se lleva su controlcito y desde afuera. Ahora, lo que hay que ver es si las paredes, ¿no es cierto?, donde Sí. está el consultorio realmente están adentro, ¿no es cierto?, tienen las placas de plomo, ¿sí? Porque Sí. por más que esté afuera, dependiendo de la cantidad de placas que haga por día, lo mismo está siendo irradiado, ¿sí? Y también por ejemplo, hay consultorios que están aledaños a vecinos y yo tengo entendido que si no fortalecen son exposiciones que generan a través del concreto, no afectaría. Si hablamos de concreto, ¿me entendés? Ah, Si tenemos concreto, pero si tenemos una pared común y corriente, lo mismo va a pasar. claro, un bloque, claro, una pared. Exactamente. Bien. Bueno, esto, origen artificial, ya lo habíamos visto, lo creado por el hombre, origen natural, todo lo que nosotros recibimos a través de la naturaleza, como puede ser el sol, ¿sí? Acá tenemos entonces, que ya lo mencioné antes, ¿sí?, o lo que son las fuentes artificiales, ¿sí? Esto es natural, o sea, la radiación cósmica natural que nosotros recibimos a diario, ¿sí? El suelo, que también emite una cierta radiación, el agua también, nosotros, ¿sí?, como cuerpo humano, o sea, una radiación calórica, ¿sí?, el mismo aire. Esto, obviamente, ¿sí?, son generadores de dosis que son muy, pero muy pequeñas y que obviamente no causan daño. Ahora, ¿por qué una radiación cósmica no causa daño?
Porque tenemos capas que protegen Exactamente. el Si contacto nosotros directo. no tuviésemos esas capas que protegen la Tierra, esa radiación cósmica sí nos afectaría. ¿Estamos? Entonces, no nos afecta porque nosotros tenemos capas que protegen a la Tierra. Creo que alguna vez evolucionó y se adaptó todo el planeta en sí. Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, para la radiación natural, ¿sí?, que es lo que nosotros podemos recibir anualmente, ¿sí?, en rayos cósmicos, ¿sí?, 0,35 milisieverts, que es la unidad de medida que nosotros tenemos, ¿sí? El suelo, por ejemplo, a nosotros nos da, podemos recibir, ¿no es cierto?, 0,11, los alimentos 0,25, ¿sí? Por ejemplo, el aire 0,05. Entonces, el total, ¿sí?, anual que nosotros recibimos de manera natural son 10 milirems, ¿sí?, por año, que eso equivale a 0,1 milisievert, ¿sí?, que son las unidades, ¿no es cierto?, de medida, ¿sí? Ahora, el REM indica la peligrosidad de la radiación, ¿sí? Es la unidad física que se usaba antes, ¿sí? En la actualidad, nosotros usamos ahora, ¿sí?, el Sievert, ¿sí?, que es la dosis, ¿sí?, de radiación que puede absorber la materia viva, o sea, el organismo vivo, ¿sí?, nosotros, los animales, las plantas, y todo lo que es la biota, ¿sí? Ahora, ¿por qué dicen que estas radiaciones, ¿sí?, pueden producir o producen un riesgo laboral? Primero, ¿sí?, estas radiaciones yo las puedo medir, ¿sí? Todo lo que derive, ¿sí?, de radiaciones producidas, no naturales, sino las generadas por el hombre, y producidas dentro del medio ambiente de trabajo, ¿sí?, las puedo medir, ¿sí? Ahora, esas radiaciones ionizantes, ¿sí?, al ser medidas y cotejadas, por ejemplo, con la tabla del 295, yo puedo saber, dependiendo la dosis recibida, si estoy ante una situación crítica o no, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Va a ser, digamos, no se va a contemplar dentro de lo que es el riesgo laboral si esas dosis que yo recibo son controladas y son justificadas, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del personal de la salud, ¿sí?, si hay un técnico radiólogo que me está haciendo placas, ¿sí?, está justificada, ¿sí?, la dosis de radiación que va a recibir, pero a su vez está controlada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le hacen exámenes médicos, que son periódicos, ¿sí?, porque se controla esos equipos que emiten esas radiaciones. Recuerden que el organismo autorizado para el control es, ¿quién? A ver si saben. Ajá. ¿Quién es el que controla? El ente controlador. El ente contralor de los La equipos que emiten. Y el que autoriza al uso. IRAM. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, no, es ni el idea. organismo que, si yo tengo un consultorio, porque me recibí de bioquímica, de odontóloga, ¿sí?, y quiero colocar, obviamente, un equipo, ¿sí?, para tomar placas radiográficas, ¿sí?, esa autorización pasa por salud pública y a su vez, ¿no es cierto?, se deriva a la CNEA para que la CNEA autorice, ¿sí?, la colocación de ese equipo. ¿Estamos? Y es la CNEA, yo le voy a tener que después enviar información a través de salud pública, ¿sí?, lo canalizo por ahí, ¿sí? Por eso salud pública es cuando hacen las renovaciones, ¿sí?, anuales o cada 2 años, me pide a mí
todo un listado, ¿sí?, de los equipos, ¿sí?, que emiten o que utilizan este tipo de radiación, ¿sí? Perfecto. Entonces, Consulta, esa profe. gente, ¿sí? Profe, una Sobre... pregunta. Sí, No sí, sé quién sí. nos va. No, Bueno, Nunca se pone. ¿Quién es Sí, Gaby? Vane. ¿Quién es bueno, Gaby o perdón. Maya? Yo, profe, una preguntita. Por eso no, cada persona no tiene que hacerse muchos, estar expuestos a radiaciones, a rayos X, por ejemplo, mucho tiempo, porque eso también deteriora, o sea, en toda su vida, ¿no? Claro. No sé, Vos tenés- alrededor de 23, yo una vuelta hablé con un radiólogo porque mi niño se caía varias veces y los irradiaba mucho, si no era por el tobillo, si no era por esto, por aquello. Entonces eso me preocupaba a mí y me dijeron que en toda tu vida más o menos alrededor de 23, 24 radiografías tenés que hacerte para que estés fuera de peligro, o sea, Sí, que porque estés es al límite. acumulativa la radiación. Claro, todo eso va Pasa en el siendo cuerpo. acumulativo. Claro. De todas maneras, o sea, la dosis que vos recibís es muy chica, ¿sí? Claro. Es muy pequeña, si vos hoy te vas a hacer una radiografía dental, por ejemplo, ¿no? El que Claro. está más expuesto es el médico, porque no sabes cuántas radiografías en el día puede Claro. llegar a tener, ¿sí? Profe, ¿le Entonces, saben poner unas tarjetitas que ellos tienen colgado todo el tiempo cada vez que inician actividades? Puede ser. Lo he visto unas tarjetitas que es para controlar la exposición que tienen. Puede ser. sí, puede ser, puede ser. Cambia de Inclusive, a color ver, o algo así. sí, sí, puede ser que vos tengas ese tipo de equipos que pueden ser pulseras, tarjetas y demás que controlan, ¿no es Ah, cierto?, la emisión. Inclusive, hace, hace unos años atrás salió también una app que vos podías descargar en el teléfono, porque el teléfono que te emite otro tipo de radiación, ¿entendés? claro. Que ya pasa a ser una no ionizante, ¿sí? Pero ese tipo de radiación también, con el uso frecuente, te afecta. Y esa app, por ejemplo, cada vez que vos te excedías del uso del celular, sonaba una chicharrita diciéndote que ya habías recibido, digamos, como una dosis suficiente por ese día, ¿no? Yo en algún momento la supe tener en la app, pero imagínense ustedes que el teléfono uno lo usa permanentemente, a cada rato me sonaba el pitido, viste, decir, ya estás muy expuesta, la saqué, porque me sonaba cada rato, ¿no? Pero está bueno porque es una forma de control que vos tenés y que tiene, ¿no es cierto?, el personal de salud para saber, ¿sí?, cuánta es la dosis diaria que puede llegar a estar recibiendo en, ¿no es cierto?, función de su trabajo, ¿no? Entonces, esas dosis, ¿sí?, tienen que estar justificadas y obviamente tienen que estar controladas, ¿sí? Entonces, es un riesgo crítico, ¿sí?, y que ese riesgo crítico está permanentemente vigilado, ¿sí? Por ejemplo, yo a la radiación no la huelo, ¿sí? No la veo, ¿sí? Y tampoco la puedo tocar. Entonces a mí me van a decir, no entres ahí porque es un lugar donde hay radiación, o sea, donde hay ciertos isótopos que emiten una cierta radiación. Pero yo entro, ¿sí? No hago caso y entro. Yo decía, pero acá no me pasa nada. ¿Por qué? Porque no la huelo, ¿sí? Porque no tiene ningún color, no la puedo identificar y obviamente no la toco, ¿sí? Entonces, por eso es que se transforma en un riesgo que es crítico y que tiene que ser, ¿sí?, verificado permanentemente, vigilado, tiene que haber un control, una vigilancia a la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, al poder atravesar ciertos materiales, ¿sí?, yo estoy expuesto. Y si no la uso debidamente, adecuadamente, ¿sí?, y con los elementos de protección personal necesarios, personal y colectivo, porque ojo, es como decían ustedes anteriormente, si yo estoy trabajando en un lugar donde tengo equipos que emiten radiación, y ese lugar no está construido en concreto, o no tiene entre la construcción en el medio las láminas, ¿no es cierto?, de plomo, el que está afuera en la sala de espera está siendo irradiado, ¿sí? Entonces, no solamente es individual, sino que también tiene que ser colectivo.
para no irradiar el que está afuera esperando o el que está en el consultorio al lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Este tipo de, digamos, de radiaciones a nosotros nos producen daños que son totalmente irreversibles. Recuerden ustedes, ¿sí? Los que somos de más edad y los que son un poquito más jóvenes, ¿sí? Las imágenes que todos los años se emiten por las cadenas televisivas en conmemoración o en recuerdo de lo que pasó cuando arrojaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Que esa gente, ¿sí? Los que estuvieron a una cierta distancia y no murieron, ¿sí? Por la onda expansiva, pero sí estuvieron, ¿sí? Expuestos a esas dosis muy altas de radiación, con el tiempo, ¿sí? Su descendencia, ¿sí? Fue terrible, porque hubo muchísimas malformaciones. Lo mismo pasó con el tema de Chernobyl, ¿sí? Entonces, los daños que produce dentro del organismo son irreversibles, chicos, dependiendo, obviamente, de la dosificación, ¿sí? En función del tiempo que yo reciba. Entonces, por eso es un riesgo que se lo cataloga como crítico y que debe ser permanentemente vigilado, ¿sí? Bien, acá volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo detengo yo la radiación? ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que yo les he puesto es los centímetros que tiene que tener esa placa, por ejemplo, de aluminio, ¿sí? Para poder retener las radiaciones de beta, que tiene que tener 1,27 centímetros, ¿sí? De ancho, de espesor, ¿sí? Y el tema del plomo, para todo lo que es las radiaciones gamma, las radiaciones X, ¿no es cierto? E Y, ¿sí? Que tienen que tener varios centímetros, tiene que ser una placa ancha, ¿sí? De ese plomo. ¿Cuántos centímetros no dice del plomo, profe? No, no dice del plomo y tampoco está en la legislación, simplemente hace alusión que tiene que ser, ¿sí? Una placa de varios centímetros. Vos sabés que estuve buscando, inclusive consulté y no me han informado todavía, porque hay bibliografía que te dice que tiene que tener 10 centímetros, otro te dice 15, y la verdad que cuando hay esa diferencia así, prefiero ir y verificar con la fuente, ¿sí? Entonces consulté a una persona que trabaja en la CNA, pero todavía no me ha respondido, ¿sí? Pero bueno, yo el material se los tengo que pasar igual, ¿sí? Ahora, la legislación no me habla de cuántos centímetros tiene que ser, ¿sí? Bueno, aplico la radiación ionizante, ya la habíamos visto, para curar tejidos, ¿sí? Malignos, cancerosos, ¿sí? Lo puedo hacer para la preservación de alimentos, envasado, por eso que en la industria de la alimentación, en la industria alimenticia, se usa, ¿sí? Acá hay una fábrica, no vamos a dar nombre, por supuesto, pero que yo sí he podido verificar que en una de sus líneas de envasado tiene un equipito, ¿sí? Donde tiene el símbolo de radiación, ¿sí? Entonces se usa dentro de lo que es la industria alimenticia, por ejemplo, para el envasado de esos alimentos, ¿sí? Con este tipo de radiaciones puedo esterilizar instrumental médico, ¿sí? Puedo descontaminar ciertas materias primas, ¿sí? Puedo usarlo para fabricar plásticos, por ejemplo, ¿sí? Y puedo usarlo también en la investigación, ¿sí? Este tipo de radiaciones las puedo utilizar, por ejemplo, en la investigación, ¿sí? Y en todo lo que es la parte industrial, incluyendo el agro también, ¿sí? Bien, los expuestos son todas aquellas personas que usan este tipo, ¿sí? De energía, ya sea en equipos, ¿sí? O en distintas fuentes que puedan emitirla, ¿sí? Estas personas, ¿sí? Se someten a ciertos exámenes médicos que son periódicos, ¿sí? Para poder yo determinar, ¿no es cierto?, el grado de exposición y si hay algún tipo de afección a la salud, ¿sí? Ahora, en el caso de los pacientes, como podemos ser nosotros, ¿sí? Que vamos a hacernos estudios diagnósticos, como recién una de las chicas dijo que su nene cada 2 por 3 tenía algún problemita y tenía que llevarlo para hacer una placa y demás, ¿sí?
lo que se recomienda, ¿sí?, que la repetición de esa placa o de ese tratamiento, de esa radioterapia, sea en un periodo de tiempo que más bien sea prolongado, ¿sí? Por eso que uno no es recomendable, por ejemplo, en el mismo mes, hacerse 2 placas radiográficas, ¿sí? Hacerse muchas placas. Exactamente. Con los pacientes que son oncológicos y que tienen que hacer, por ejemplo, terapia con rayos gamma, ¿sí?, por algún tipo de cáncer mamario, por ejemplo, ¿sí?, fíjense ustedes que se hace esa, esa terapia, esa radioterapia, ¿sí?, y después de cierta cantidad de tiempo, ¿sí?, ven la evolución de la enfermedad, y en una cierta cantidad de tiempo recién puede volver, ¿sí?, para poder realizarse, ¿sí?, alguna otra irradiación, ¿sí? Bien, ¿a dónde me va a afectar? Aparte de esa gente, del paciente, ¿no es cierto?, de la persona que manipule, a las mujeres que están en edad fértil, ¿sí?, a las mujeres que están embarazadas, por eso que siempre nos están preguntando cuando vamos al médico, ¿está embarazada? ¿Sí? Que a veces puede pasar que nosotros ni sabemos que estamos embarazadas y bueno, decimos, no, no estoy embarazada, ¿no? A los chicos menores, ¿sí?, y a todas aquellas personas, ¿sí?, que estén alrededor, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Si yo tengo un consultorio odontológico donde va a tener el equipo para hacer la placa radiográfica y al lado hay otro consultorio, las medidas de construcción o las características constructivas, ¿sí?, tienen que ser adecuadas. ¿Para qué? Para que el que esté al lado o el que esté afuera esperando, ¿sí?, no esté irradiado también, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás, habían pasado por la tele un hospital que que estaba funcionando, no me acuerdo, en Buenos Aires, me parece que ha sido. Ese hospital tenía algunas salas donde se hacía radioterapia, por ejemplo rayos X, y que no estaban construidos eficientemente. Entonces, digamos, como que toda esa radiación a los que estaban afuera esperando, ¿sí?, o se estaban irradiando a los pacientes que estaban en la sala de espera, ¿sí?, que fue un caso bastante hablado en aquella época porque salió en todos los medios de comunicación y todos los noticieros lo que había pasado con, no me acuerdo quién fue el que hizo la denuncia, una persona que trabajaba ahí hizo la denuncia de que el hospital, esa zona no estaba construida adecuadamente y que obviamente la gente estaba expuesta a radiación, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean que cuando se va a construir, o sea, todas las cosas que se tienen que tener en cuenta, no nosotros, porque nosotros no estamos en esa construcción. Nosotros nos llaman cuando ya está construido, está funcionando. Bueno, venía a hacerme el servicio de seguridad, venía a hacerme una medición de puesta a tierra, iluminación, ruido, lo que fuera, ¿sí?, un programa de capacitación. Ya está construido, ¿sí? Pero sí la recomendación puede ir, ¿sí?, más allá de elaborar procedimientos de trabajo seguro para trabajar con esos equipos, ¿sí?, colocarlos en el relevamiento de agente de riesgo, porque yo tengo esa persona que está expuesta porque está trabajando, ¿sí?, permanentemente con una fuente emisora de este tipo de radiación, ¿sí? Para que se le hagan los estudios periódicos, ¿sí?, asegurarme de capacitarlo para que tenga noción, para que sepa más allá, cuando sale de la universidad, si sale con ese conocimiento de lo que es la exposición a una radiación ionizante, ¿sí?, pero de todas maneras yo tengo que capacitarlo en eso, y obviamente hacer que entren razones de que use los elementos de protección personal, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Sí, profe. No sé qué hora es, 20:44. Bueno, vamos a, me quedan varias todavía para terminar de pasar. A ver, espérenme un minutito. Espérenme. Espere. A ver aquí.
Sí, me falta como la mitad todavía. Bueno, vamos a dejar, si ustedes no tienen problema, así yo ya puedo entrar en un ratito más a la